Nos metemos de lleno en la atención de la salud en los hospitales. A medida que avanzan los casos, la curva de contagios, las internaciones, todo se hace mucho más estrecho, todo se hace mucho más fino, porque la atención no es ilimitada, porque los recursos no son ilimitados, pero no se sabe cuán limitada pueda llegar a ser la demanda. ¿Qué pasa en el Hospital Humberto Notti, Sofi? Lo que está sucediendo es que a partir de reclamos de trabajadores de la salud de ese nosocomio, AMPROS ha expuesto una situación, según denuncian, que es que pacientes adultos están siendo internados en este nosocomio, y lo que plantean es que esta situación no solo pone en riesgo a los pacientes menores de edad, sino también a los propios trabajadores de la salud al haber cada vez más personas internadas. Trabajadores de la salud, los profesionales, jefes de departamento, de servicio del Hospital Notti, nos pidieron una reunión porque se encontraron con la decisión, sin consultar a ellos, que son justamente los que tienen que trabajar y los que están al pie de esta pandemia, que habían empezado a internar adultos con COVID en el Hospital Notti, en el único hospital pediátrico de Cuyo, que es referente, y uno llena el hospital de este tipo de pacientes, la circulación viral es mucho más alta y pone en riesgo la salud también de los profesionales, cuando en realidad sabemos que hay otros hospitales donde se pueden internar perfectamente, y si son asintomáticos o con síntomas leves, hemos pedido justamente a las autoridades que no internen. Desde el Hospital Notti han negado categóricamente esta acusación. Ahora lo vamos a escuchar al director del nosocomio. Sí. Plantean que ellos vienen siguiendo la misma mecánica con pacientes con COVID que con el resto de los pacientes. Esto es, cualquier niño o niña que es internado, en este caso hablamos concretamente con coronavirus o caso sospechoso, actualmente son 4 los pequeños con diagnóstico positivo, va con su papá, mamá o persona con la que viva. Esa persona se queda, como en cualquier otro caso de otra internación. Lo que plantean acá es que una vez que esa persona, papá o mamá, tal vez presente síntomas y requiera ser internado, lo que dicen desde el nosocomio, nosotros lo derivamos automáticamente a un hospital para adultos. No lo estamos internando acá. Así es que... Pongo la atención en los tiempos verbales. Sí. Los niños son acompañados por sus padres. Sí. Hay niños positivos de COVID-19. Sí. Los papás están internados junto a sus hijitos en la misma sala. Esto puede provocar que el papá o la mamá sufran de contagios. Exactamente. ¿Esto se ha presentado hasta este momento? Se ha presentado, pero lo que han dicho es que justamente... ¿Quién lo dice? Lo que dicen desde el nosocomio, desde el hospital, es que nunca han internado allí mismo a un papá o mamá con diagnóstico positivo. Es decir, cuando han logrado el diagnóstico, lamentablemente ese papá o mamá se separa de la atención de su hijo y es derivado a otro hospital. Siempre y cuando presente síntomas y requiera ser internado, porque también están los casos de las personas asintomáticas, o incluso cuando han habido casos, recordarás otra situación que se dio en otro nosocomio, en el Fleming, donde también había una familia que estuvo internada y donde tuvo que ser separada porque todos terminaron contagiados. Y allí en ese caso, por ejemplo, el papá y la mamá estuvieron en el Hospital El Carmen, los 2 hermanitos en el Fleming. Entonces, esto es lo que plantean desde el hospital y aseguran que de ser necesario atender personas de más edad, lo que van a hacer es ampliar la franja etaria. Es decir, actualmente se atiende hasta niños, niñas que tienen 14 años y 11 meses. Es decir, menos de 15 años. Pero en caso de ser necesario, ya anticipan desde el Notti que si se colapsa otros hospitales y deben atender hasta 20 años de edad, lo van a hacer. En el Hospital Notti no se internan pacientes adultos. En el Hospital Notti históricamente se internan los niños acompañados por el papá, la mamá o un conviviente. En este contexto particular de la pandemia, hemos tenido chiquitos que se han internado por sospecha o con confirmación de COVID, bueno, y se internan con su papá o con su mamá o con su conviviente, el cual puede ser positivo o negativo. En el caso de que sean asintomáticos, permanecen al cuidado de los chicos, y en el caso de que esos pacientes adultos, ¿no es cierto?, se presentaron alguna complicación, etcétera, se los va a internar en hospitales de adultos. O sea,
no es que internemos pacientes adultos. Creo que hay una mala interpretación de lo que se ha hecho. Y reitero, en los casos que el papá, la mamá o el conviviente mostrara algún síntoma o descompensación, va a ser trasladado a un hospital de adultos. De la necesidad en la provincia de que las camas de terapia intensiva de adultos se vieran colapsadas por esta situación sanitaria que estamos transitando, nosotros desde nuestra voluntad está de nuestros terapistas pediátricos colaborar atendiendo a pacientes que puedan llegar a tener hasta 20 años. Esto es un consenso que se habló desde nuestros propios médicos terapistas y está al tanto el Ministerio, la Subsecretaría de Salud, la Dirección de Hospitales, porque es una manera de que al momento de que las camas de terapia intensiva de adultos colapsaran en el resto de la provincia, nosotros pudiéramos dar algún tipo de apoyo o de respuesta de esta forma.